Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema la molécula, ¿ok? Muy bien. Para ello vamos a definir qué es una molécula. Una molécula es agrupaciones de átomos, ya sean de dos o más átomos, y estos están unidos mediante un enlace químico, ¿ok? Muy bien. Entonces, recuerda que para formar una molécula deben haber de dos a más átomos, ¿ok? Muy bien, y están unidos por enlace químico. Vamos a ver que existen dos tipos de moléculas, las moléculas simples y las moléculas compuestas o complejas. Las moléculas simples son aquellas moléculas que están formadas por átomos del mismo elemento químico, como en este caso, por ejemplo, la molécula de oxígeno, que es O2, está formado por dos átomos del mismo elemento, oxígeno y oxígeno, O2, ¿no? Por eso se pone O2. Y moléculas compuestas, en cambio, es lo antónimo de moléculas simples, ya que son aquellas moléculas que están formadas por átomos de diferentes elementos, como es el caso del agua, por ejemplo, está formado por dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces aquí tienen elementos diferentes, así que sería una molécula compuesta o compleja. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vemos los dos tipos de moléculas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, generalmente las moléculas se representan mediante fórmulas químicas. Por ejemplo, para ello, para realizar su fórmula química, se debe saber el símbolo del elemento químico que participa o los elementos que participan. Por ejemplo, en el caso de esta molécula, del O3, que es el ozono, ¿qué significa? O es el símbolo químico del oxígeno. ¿Y cuántos de oxígeno tenemos? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Por lo tanto, ya viene a ser una molécula. Pero esta sería una molécula simple o compuesta. Sería una molécula simple, ¿verdad? ¿Por qué simple? Porque está formado por un solo elemento, ¿verdad? Que es oxígeno. ¿Pero cuántos hay de estos? 3. Así que sería molécula simple. Entonces el ozono es una molécula simple. En cambio, en el caso del cloruro de sodio, es una molécula que está formada por cloro y está formada por sodio. Uno de sodio y uno de cloro. Profesora, si no veo nada, significa aquí, si no ves nada como subíndice, significa que es 1. Aquí también 1. Por lo tanto, en este caso, el cloruro de sodio es una molécula compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque prácticamente está formada por elementos químicos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué es el símbolo químico. El símbolo químico, cuando tú has visto tu tabla periódica, los elementos químicos tienen diferentes símbolos, no todos son prácticamente presentan el mismo símbolo químico. Es decir, que en química, en vez de escribir todo el nombre del elemento químico, lo realizamos abreviadamente utilizando su símbolo químico. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, su símbolo químico es O. En el caso del sodio, su símbolo químico es el Na, ¿no? De sodio. ¿Ok? Muy bien. También tenemos elementos químicos, entonces como puedes ver que tienen solamente una sola letra, en cambio hay otros que tienen dos letras, ¿verdad? Y algunos inclusive 3, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del hierro, ¿ok? Hierro es Fe. En el caso del cobre, su símbolo químico es Cu. En el caso que tienen dos letras, siempre va el primero con mayúscula y luego con minúscula, como estás viendo aquí. En cambio, en el caso que tiene solamente una sola letra, se escribe con mayúscula, ¿ok? Luego tenemos al oro, por ejemplo, el primero que es AU, por ejemplo, la mayúscula, luego minúscula. La plata, que es primero con mayúscula y luego con minúscula, ¿no? Muy bien, esos son los símbolos químicos entonces. Ahora vamos a pasar a ver qué es una fórmula química. La fórmula química es una representación de los elementos químicos, como te acabo de decir ya anteriormente, que es solamente para reforzarte, que prácticamente nos van a dar en qué proporción se encuentra o en qué número de átomos conforman la molécula. En este caso, por ejemplo, la H2O2, ya en este caso, que es por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que en este caso es el agua oxigenada, ya en este caso dice tiene 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces, cuando a mí me dicen lee esta fórmula, ya, entonces tendrán 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Esto es la fórmula del peróxido de hidrógeno. Es decir, el peróxido de hidrógeno estará formado por 2 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Ok? Muy bien, entonces para eso sirve la fórmula química. Toda molécula tiene su fórmula química. ¿Ok? Muy bien.
Gracias chicos, eso es todo.